Después de estar charlando con mi madre, aproveché que Pilar, una amiga suya, estaba junto a ella. Estuvimos charlando también sobre la maternidad. Me pareció muy interesante la visión que ella tenía sobre esta etapa que, como dice mi madre, dura toda la vida. Recordad inscribiros en el canal de YouTube y si queréis ver un poquito más a diario lo que es Afrodiccionario, entrar en nuestra red social de Instagram. Esta vez voy a conversar con Pilar, una mujer ecuatoguineana. Vino a estudiar a España con 11 añitos. Estuvo alejada de toda su tribu, de toda su familia, durante muchísimos años. Y después, cuando se hizo mayor, decidió que ella quería formar su propia familia. Pilar Borico vive en Mallorca y nos va a contar un poquito su historia sobre la maternidad que ella no siente tan idílica. Vamos allá. No, el tema de la maternidad es... ¿Cómo ves tú la maternidad, Pilar? Yo la maternidad la veo como algo muy bonito. Es una de las partes más íntimas de la mujer, aunque se hable así y tal. Y la verdad, yo no diría que todo el mundo tenga que ser madre y tal, porque claro, eso uno lo lleva dentro, ¿no? Y hay momentos en la vida que dices, sí, quiero ser, pero luego por las circunstancias no llegas a poder realizarlo. Yo en mi caso, la maternidad la viví sola, entre comillas, porque no tenía familiares, pero no estaban a mi lado. Yo ya había vivido la vida que quería vivir, mi juventud, porque yo tuve a mi hija con 26 años, había disfrutado, había hecho de todo, ir de marcha, estudiar y cuando llegó el momento, con mi pareja, yo le dije a mi marido que quería un crío. No quería porque decía que si yo tenía un crío, pues yo me olvidaría de él, que toda mi atención pasaría a mi crío. Pero yo sentía, o sea, yo tenía la necesidad de ser madre, me encantaba. Es más, de hecho, para mí yo iba a tener 5 hijos, 5. Pero bueno, entonces nada, cuando me quedé embarazada, estaba muy contenta, yo seguía trabajando, porque siempre he trabajado, trabajaba en el hospital, tenía la ventaja de que había trabajado con bebés prematuros, en la sala maternal, y entonces más o menos tenía un poco de idea de cómo cuidar, entre comillas, a un hijo, ¿no? Pero que luego, a la hora de la verdad, no es lo mismo, porque esos niños, aunque tú los cuidas con todo el amor del mundo, pero cuando es tuyo y te ves luego las horas que estás en tu casa con ese bebé, que ese bebé está llorando, no sabes por qué está llorando, porque le has dado de mamar, le has cambiado el pañal y sigue llorando. O tú como madre dices, bueno, ahora ¿a quién le pregunto? Y no tienes nadie, pues haces tripas corazón y con los palos vas aprendiendo. El embarazo, tuve un embarazo maravilloso, precioso, me sentía la mujer más guapa del mundo, toda rollita, con mi barriguita, mis tetas bien puestas, bien llenitas. Y me sentía muy consolada, ¿no? Yo hablaba mucho, a mi bebé yo la hablaba mucho, yo no sabía si iba niño o niña, pero yo siempre hablaba de niña. Y bueno, la hacía ver de que estábamos las dos, que por mucho que pasara lo que pasara, que no se preocupara porque yo estaría ahí ayudándola en lo que pudiera y que no tuviera miedo de salir. Y de hecho mi niña cuando salió estaba... Yo ese día tenía que ir a trabajar y noté los dolores y digo, bueno, pues para pasar el tiempo, porque como dicen que las primerizas siempre tardamos en parir, digo, bueno, pues me voy a trenzar. Y empecé a trenzarme, pero a medida que me trenzaba yo notaba los dolores más fuertes. Dije, bueno, me voy a vestir, porque yo ya la notaba, yo ya había roto aguas, y había hecho de todo, yo la estaba empujando. Y así es como yo aviso y viene mi amiga
vamos para el hospital y cuando llego allí, pues me dice la comadrona, bueno, pues dame tiempo al menos para preparar las cosas. Y salió como un tapón y nada, y una vez ya que ya la tengo, ya ha nacido, ya la tengo en casa, pues es esto, es cómo voy a salir de esta situación, qué voy a hacer. Las cosas tradicionales, entre comillas, sabía de oídas de cuando yo era pequeña, porque yo salí de Guinea con 11 años, sabía de oídas, pero nunca lo había practicado. Y allí fue donde sí, el padre de mi hija me echó un cable y me dijo, bueno, pues allí nosotros, porque él es de otro país, nosotros hacemos esto, esto y esto. ¿Es africano? Es africano, sí, es africano. Entonces fue cuando yo me puse a hacer lo que dijo, porque hay una serie de cosas, cuando ya has parido, para quitar toda esa sangre, todas esas cosas y tal, pues era calentar agua bien caliente. Pilar, ¿cómo has vivido tú la maternidad? ¿Dirías que has sido acompañada? ¿Que ha sido una maternidad solitaria? Sí, mi maternidad ha sido solitaria, porque como te he dicho, tenía familia, tenía gente al lado, pero siempre he estado sola. Yo vivía en un sitio donde había más compatriotas, donde había tal, pero no es lo mismo que te vengan a ayudar un día al día a día. Claro. ¿Vale? Y más siendo mamá primeriza, mamá trabajadora, además con un trabajo que no tenías un horario fijo, sino que una semana estabas de mañana, otra estabas de tarde, me vi en la necesidad de tener que llevar a mi hija a una guardería. Ya con los 6 meses que tuve, la tuve conmigo, pero claro, porque eran los 3 meses maternales que te daban, más las vacaciones que fui juntando, y entonces con 6 meses ya la llevaba a la guardería. ¿Y esto me estás hablando del año? Del año 83, 1983, que fue cuando nació mi hija. Yo tenía 26 años. La verdad que lo llevaba bastante, era difícil, porque no es lo mismo si cuentas con alguien, sabes que llegas a tu casa, está hecha la comida. Porque Sí, el papá, entiendo que el padre de la niña desapareció. El padre de la niña estaba allí, pero Era ausente. Era ausente. Él con la excusa de su trabajo, con la excusa de que no puede, con la excusa, pues prácticamente no. Era yo quien me encargaba de todo. Es justamente de lo que hablaba con mi madre. Como vivimos en un sistema patriarcal, el hombre está todo permitido, o sea, y todo es válido. Sin embargo, para la mujer es una carga demasiado pesada, demasiado forzosa. Y yo entiendo que por el hecho de querer ser mamá, no significa que tú como ser humano dejes de existir. Y es el concepto que se tiene de la maternidad, ¿no? Sí. Además, todo es bonito, todo es maravilloso y la maternidad es muy dura, sobre todo si estás sola. Sí, y además con la cosa de que el padre decía, ¿no querías tener una hija? ¿No querías ser madre? Wow. ¿No querías ser madre? Pues no, ahora te las apañas. Y claro, pero yo miraba a mi hija y yo decía, no, vamos a salir adelante, porque si yo estoy en mi trabajo cuidando los hijos de los demás, sacándolos, yo te tengo que sacar a ti. Pero fíjate, Pilar, que cuando estabas diciendo, cuando estabas compartiendo cómo había sido tu embarazo, nos has dicho, yo te voy a cuidar siempre. O sea que en cierta forma tú ya tenías un déjà vu de lo que iba a suceder, ¿verdad? Sí. Porque fue tenerla y el padre ausente completamente. Es posible que el padre pensara, yo ya te dije que yo no quería tener hijos porque tú me vas a abandonar. Entonces, tú me vas a abandonar, te abandono yo a ti primero. Y yo dije, bueno, no tengo por qué olvidarme de ti. Hay amor para los dos. Claro, por supuesto. Y podemos compartirlo perfectamente. Pero fue excusa o fue lo que fuera, la cuestión es que no participó en ese desarrollo mío y de mío con la niña. Esa ayuda no la tuve. Entonces, pues nada, mi hija creció muy bien, que hasta la fecha, a día de hoy, el padre sí sabe presumir muy bien de su hija, pero está ausente. Sí. Y como mujer afroafricana, afrodescendiente, ¿sientes que hubieron complicaciones en tu maternidad? En mi maternidad, la verdad, no tuve mucha complicación porque soy mamá de tener los hijos rapidísimos. Que de hecho, ya te digo, por ejemplo, cuando
nací yo, mi madre dice que fue al hospital, la dijeron, no, todavía te falta, vete a casa. Y fue llegar a la puerta de casa, nací yo. Y con mi hija también pasó lo mismo, y con mi hijo también pasó lo mismo. Y ya con la tercera ya no, la tercera ya se fue a tiempo al hospital, ¿no? Pero las complicaciones que yo veo es cuando decides tener una hija tú sola, ¿no? De decir, sin apoyo de otra persona y tal. Entonces vienen todas las dificultades. Estás trabajando, ¿dónde dejas a esa cría? ¿Dónde la has dejado? ¿La van a cuidar bien? ¿No la van a cuidar bien? Cuando está enferma y te ves en las necesidades de, me voy a trabajar, la estoy dejando allí, pero esa niña me necesita. Tú llegas cansada, tienes que sacar fuerzas de donde no hay. ¿Por qué? Porque esa niña te necesita. Claro. Y tienes que estar Y al ahí día para siguiente, ella. lo mismo. Y lo mismo, y todos los días, y todos los momentos. Entonces es duro, Claro, es duro. Y luego ves que se van haciendo mayores. Estás con la cosa de que no sabes si le estás dando los cuidados adecuados, porque por mucho que le das, nunca consideras que le has dado lo suficiente. Y encima tienes el hándicap este de decir, bueno, ¿lo estaré haciendo bien? Porque cada niño es un mundo y cada familia es un mundo. Porque a lo mejor una amiga te puede decir, sí, tienes que hacer esto, esto y esto, pero ¿eso es realmente lo que necesita mi hija? Claro, la necesidad que tiene. ¿Es eso? Porque tú me estás diciendo algo que tú no estás viviendo el día a día en mi casa. No estás viviendo las horas conmigo. Tú me estás recomendando dando lo que algo, a ti te va bien. lo que a ti Lo te que va a bien, tus hijos, les hijas, va bien. les va bien. Pero Pero no va a funcionar con los conmigo. míos. Ahí está. Claro. Entonces, claro, son cosas que tienes que ir aprendiendo a base de palos, a base de lo que sea, ir haciendo. ¿Cambiarías algo de tu proceso en la maternidad? En cuanto a la maternidad, no cambiaría nada. Ni el padre de mis hijos, porque gracias a Dios me han salido unos hijos maravillosos, guapísimos. También son unos niños con una actitud muy buena, o sea, lo mejor de lo mejor, porque podían haberme salido muy mal, porque piensa que yo prácticamente no estaba en casa. Yo tenía que trabajar en 2, 3 sitios y las personas que yo traía a mi casa no aguantaban el ritmo de mi trabajo. Porque claro, si yo me iba a trabajar 12 horas, esas personas tienen que estar ahí 12 horas con mis hijos. Y hoy en día pues nadie tal, ¿vale? ¿Quién estaba al cuidado de tus hijos? Tenía personas blancas y también tenía personas, pero amigas que eran amigas, vaya, eran amigas, ¿vale? Sí, luego vino los problemas, pero ya de más mayores, de más mayor, pero que luego, claro, tú te enteras más tarde de la situación. El tema es que yo volvería a tener mis hijos. No cambiarías nada. ¿Qué cambiarías? Algo que, una cosa, que dices, esto sería así, sería de otra forma. Todas esas cosas que yo les consentí, no se los consentiría ahora. Los hijos los tendría, pero la actitud que tuve con ellos no. No dejarme manipular por ellos, porque me dejé manipular. Pero quizás lo necesitabas. Porque en ese momento mi mente estaba muy cerrada. Claro. Mi mente estaba muy cerrada y no veía las cosas. Entonces, yo cambiaría eso porque pensándolo ahora, viendo las cosas realmente, en ese momento yo pensaba que necesitaba de ellos. Que sin ellos yo no podría salir adelante, que yo no podría hacer las cosas. Pero el día que tomé la decisión y me di cuenta de que no, porque ellos me decían, tú no, tú sola no puedes, tú tal, y verás, y no sé qué, y cómo volverás y tal. Entonces, claro, yo tenía el coco comido. Claro. Y me sentía débil, yo no tenía autoestima. Por mucho que yo podía ayudar a los demás y que ayudaba a los demás, hacía de todo por los demás, daba la cara por los demás, pero conmigo misma me faltaba esa autoestima. Y a día de hoy es una cosa que estoy trabajando, porque no es fácil, son muchos años de ir cargando con todo eso. Pero el día que tú te das cuenta, ¿no? Abres los ojos y dices, no, hasta aquí ya he llegado. Me tengo que querer a mí misma. No solo querer a mis hijos, me tengo que querer a mí misma para que mi vida pueda empezar a ser lo que era. Wow, dije, wow. Me ha tenido que pasar todo eso. Es un proceso. Te hago la misma pregunta que mi madre. ¿Dónde estaba Pilar? Pilar, como mujer, cuerpo, cuando tú tenías
a tus 3 Ujú, hijos, hijas, ujú. ¿dónde estabas tú? Pilar estaba ausente. Ujú, La que hacía todo era la Pilar mamá, ujú, la Pilar que quería a sus hijos, pero no la Pilar que se quería a ella ujú, misma, porque todo rodaba en torno a mis ujú, hijos. Y yo creo que es un error que cometemos, porque el hecho de que tú te des tu espacio no significa que no quieras a tus hijos, claro, porque tus hijos también necesitan tener su espacio. claro. Y si tú no empiezas por ti conociendo todo eso, no Si tú puedes, no te das no te espacio das a ti, espacio ¿cómo a les ti, vas a dar ¿cómo les voy a espacio a dar ellos? espacio a ellos? Ujú, Entonces esa Pilar estaba ausente, no existía. ujú, No existía, existía la mamá que quería, existía la mamá que daba la vida por sus hijos, existía, pero no era esa mamá que decía, bueno, ahora es mi momento, ujú, ahora tal, si en ese momento ese niño está, por ejemplo, llorando, yo sé que llorará a lo mejor porque es necesario que llore, ujú. no porque yo no esté ahí sentada a su lado o tal, no, porque yo ya le he dado Su el forma de cariño, ya le comunicarse. he hecho tal y tal, pero también en la vida tiene que aprender a llorar. Claro. Y entonces, muchas de esas cosas yo no las hacía, ¿por qué? Porque primero yo no lo consideraba que fuese tal, porque yo no lloraba, porque yo no me quejaba, ¿por qué? Porque no podías ser Porque vulnerable, ¿eh? no podía. No Entonces yo me veía podías. en la obligación de que no, esos niños dependen de mí, yo no puedo estar floja, yo no puedo estar mal. Ujú. Y sacaba las fuerzas. Pero el día que me di cuenta de que, bueno, ahora te toca a ti, ¿dónde están esas fuerzas? Existes, ¿Dónde ¿no? está esa mujer guerrera? ¿Dónde está esa mujer que lo ¿Dónde da están el tus todo por hobbies? ¿Dónde todo? ¿Dónde están, están mis hobbies? no? ¿Dónde Lo que está? te gusta, lo que Claro, no te gusta, lo que no me lo gusta. que aceptas, lo que Lo no que, aceptas. ¿Dónde exacto, está todo ¿dónde? eso? ¿Dónde estaba? Y Claro. todo eso, pues mientras mis hijos crecían, todo eso estaba Ausente. ausente. Y una última cosita. Hay una chica que está a punto de ser mamá, está Ujú, embarazada. ujú. ¿Qué le recomendarías? Yo diría que viva muy bien este tiempo que le queda, que le hable mucho a su hijo, que le mime, Le queda pero menos de un primero, mes, ¿eh? menos de un mes, pero primero que se siente al espejo y se mire bien, Ujú, que mire esa niña interior que tiene dentro, no la que lleva el abarrezo, la que lleva ella misma. Esa niña, la niña suya de su interior, la ujú, niña de aquí del corazón, no ujú, la de la barriga, ujú, la niña esa tiene que estar muy bien. ujú, Tiene que sentir que está amada, que se siente amada. No tiene que permitir que nadie le haga daño. Tiene que ser fuerte, valiente, sentirse segura, ujú. sentirse la más hermosa, sentirse lo mejor. Porque cuando ella se sienta de esa manera, ese bebé va a salir muy bien. Ese bebé va a estar muy seguro. Porque cuando dices, estoy aquí contigo, estoy aquí para jugar contigo, estoy aquí porque me necesitas, estoy aquí porque yo te quiero Ujú, y te he querido siempre. Perdóname si te tuve un rato abandonada, ujú, perdóname si he pasado de ti, perdóname si te he hecho sufrir. No lo sabía. Quiero recuperarte, quiero tenerte conmigo. Nunca más vas a estar sola. Me tienes a mí, ujú. me tienes para todo lo que necesites, porque ahí estaré yo. Y si yo ya me veo así, mi bebé también lo ve. Ay, qué bonita mía. Ay, muchísimas gracias, Pilar. Qué Gracias a bonito ha ti, sido. gracias ¿Te ha a ti. gustado? Me ha encantado, me ha Ay, encantado, qué guay. me ha encantado mucho, mucho. Ay. Y eso es. Gracias a ti porque me has hecho sacar cosas que a veces no las sacas, ¿no? Las tragas, las tienes dentro, pero que llega un momento que dices, no, esa niña interior tiene que salir. Es que se habla muy poquito de la maternidad. Sí. Y hablando con diferentes mujeres, Ujú, cómo conciben ellas su ujú, maternidad, cómo la viven, cómo la sienten. ujú. Que hablemos de ella, ¿no? Sí, Hablemos en sí, hablemos. sí, 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 porque no es solo decir, ay, quiero ser mamá, ya soy mamá y tal, y que te vengan y te ayuden, y no, no, la maternidad es mucho más, es una cosa muy profunda, ¿entiendes? Ujú, Entonces, pues claro, al hablar es una cosa muy íntima, ujú. muy íntima. Que como digo, todas las maternidades son... Sí, 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 sí. Claro, nosotras lo hacemos todo al revés. Sí, sí, sí.
¿Te apetece sí. ser madre? Pues Ujú, venga, pum, claro, pam, claro, pam. claro. Soy mamá, tal cual. Y entonces es cuando, por eso siempre se dice, ¿no?, que los hijos son un gran maestro, son grandes maestras Ujú, y gran aprendizaje, porque es ujú. donde tú Tú, te ves reflejada, sí. donde tú ves todas tus carencias Ujú, y es sí, cuando empezamos a trabajar. sí, 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 Y qué sí. bonito sería, pues eso, trabajarlo primero Primero, exacto. y después... Sí, sí, es eso, es que nos olvidamos completamente de Ujú. nosotras. Nos olvidamos totalmente y pensamos que el hecho de que demos, hay gente que, porque pueden, tienen dinero, se piensan que dando regalos a sus Ujú. hijos les quieren un montón. Ujú. Y las que no podemos permitirnos esto de estar dando regalos, pensamos que el estar encima de ellos continuamente es porque les estamos demostrando que les queremos Ujú. mucho. Y no, Y tampoco. es una equivocación. No, Es una claro que no. equivocación. Claro que no. Hay que buscar un balance, un equilibrio. Ujú. Entonces, primero tienes que estar bien tú, sanarte y tal, para luego poder atender a tus hijos, porque si tú no estás bien, esos hijos no pueden estar bien. Yo creo que la clave es esa. O sea que, como veis, es una historia fascinante, es una historia de superación, de lucha, de dolor, de muchísima felicidad. En el próximo episodio vamos a conversar con mujeres que han decidido todo lo contrario, no ser mamás. Una decisión que a veces yo, que soy mamá, me ha costado entender, pero la verdad es que me ha quedado bastante más claro de por qué una mujer no tiene por qué ser madre. O puede ser madre de sobrinos, sobrinas, de nietos, nietas. Os esperamos en el siguiente episodio.